Bienvenidos de nuevo a su espacio de confianza para desentrañar los secretos que nos rodean. Hoy, tenemos entre manos un tema que ha estado zumbando en los pasillos de la intriga, un encuentro que, según los rumores, esconde mucho más de lo que aparenta. Prepárense porque vamos a sumergirnos en la verdad, o al menos en las pistas más jugosas, detrás de esa misteriosa reunión secreta entre Demet y la madre de Can. Sí, esa reunión que se vivió en la intimidad del hogar, y que ha dado pie a mil y una especulaciones. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones. Porque créanme, lo que viene hoy es de esos que te hacen pensar y repensar. Ahora pongámonos cómodos y viajemos a ese escenario, a esa casa donde se gestó algo que sin duda ha removido las aguas. Imaginen la escena: la madre de Can, un pilar en la vida de su hijo, y Demet, una figura que dependiendo de la narrativa, puede ser vista con diferentes ojos. ¿Por qué se encontraron? ¿Fue un encuentro casual, una conversación obligada, o algo mucho más calculado? Las redes sociales, esos gigantes digitales que todo lo ven y todo lo cuentan, se llenaron de murmullos. Se hablaba de tensión, de acuerdos tácitos, de posibles alianzas o incluso de estrategias. Y es precisamente esa nebulosa de posibilidades lo que hace que este tema sea tan fascinante. La urdimbre de las relaciones humanas es, en sí misma, un tapiz intrincado y a menudo invisible. Cuando nos adentramos en la esfera de las dinámicas familiares y sentimentales, la complejidad se multiplica exponencialmente. La madre de Can, como cualquier progenitor que ha dedicado años a la crianza y al bienestar de su descendencia, posee un conocimiento profundo y a menudo protector de las fortalezas y debilidades de su hijo. Su instinto maternal, esa brújula infalible que la guía, es un factor crucial a considerar. No se trata solo de un afecto natural, sino de una inversión emocional y temporal que la convierte en una guardiana de su felicidad y de su camino en la vida. Por otro lado, Demet, en su rol, representa una variable externa que inevitablemente altera el statu quo familiar. Su presencia, sea cual sea la naturaleza exacta de su vínculo con Can, introduce nuevas dinámicas, posibles conflictos y oportunidades. ¿Por qué entonces este encuentro se gestó bajo el manto del secreto? La respuesta más inmediata y lógica apuntaría a la naturaleza sensible de lo que se pudo haber discutido. Las conversaciones que involucran a seres queridos, especialmente cuando las emociones están a flor de piel o las implicaciones son de gran envergadura, a menudo se prefieren en un entorno privado, lejos del escrutinio público y de la influencia externa. Esto podría indicar que el tema abordado era de tal magnitud que requería una comunicación directa, honesta y quizás incluso confidencial entre las dos mujeres. La intención de mantenerlo bajo perfil sugiere que, independientemente de la motivación, el resultado de la charla podría tener repercusiones significativas en las relaciones existentes, especialmente en la que Can mantiene con su madre y, por extensión, en la que Demet pueda tener con él. Analicemos el contexto. La relación entre Can y su madre, como en muchas familias, puede ser compleja. Los lazos de sangre son fuertes, pero también lo son las influencias y las expectativas. Cuando Demet entra en escena, sea como amiga, como posible interés amoroso, o como alguien más dentro del círculo de Can, las dinámicas familiares se ponen a prueba. La madre de Can, naturalmente, tiene un interés profundo en el bienestar y la felicidad de su hijo. ¿Hasta qué punto esa preocupación se traduce en querer controlar o influir en sus decisiones personales? Esa es una pregunta que resuena mucho en estos casos. La línea entre el apoyo genuino y la injerencia puede ser muy fina, y en el contexto de una relación sentimental incipiente o consolidada, esta tensión se magnifica. La madre podría sentir la responsabilidad de aprobar a la persona que comparte la vida de su hijo, buscando no solo su felicidad, sino también la preservación de los valores y la estabilidad que ella considera esenciales. ¿Y Demet, por su parte, qué motivos tendría para reunirse en privado con la madre de Can? Si su intención es genuina, podría ser para tender puentes, para disipar malentendidos, o para buscar la aprobación o el apoyo. Pero si las intenciones fueran otras, la reunión podría ser una maniobra para ganar información, para establecer una posición, o incluso para trazar un plan conjunto. Y aquí es donde la intriga se intensifica. ¿Estamos hablando de un encuentro para consolidar una amistad, o para conspirar, aunque sea de forma sutil, en beneficio mutuo o en detrimento de alguien más? La dualidad de la naturaleza humana nos permite contemplar ambas posibilidades, y la ausencia de información concreta solo alime.
Esta dualidad. La empatía y la manipulación, a menudo, comparten herramientas de comunicación. Pensemos en las posibles agendas. Si Demet busca acercarse a Khan de una manera más seria, hablar con su madre podría ser un paso estratégico. Podría querer entender mejor a la familia de Khan, ganarse su confianza, o incluso obtener información valiosa sobre su pasado o sus vulnerabilidades. Es un movimiento inteligente si se considera desde una perspectiva pragmática. Conocer el terreno familiar de la persona amada puede ofrecer una visión más completa de su personalidad y de las influencias que la han moldeado. Por otro lado, la madre de Khan podría ver en esta reunión una oportunidad para evaluar a Demet, para discernir si es la persona adecuada para su hijo, o para comunicar sus propias expectativas y límites. Es un baile de influencias, un juego de poder sutil pero efectivo. Las madres a menudo actúan como guardianas de la pureza, o la adecuación de las parejas de sus hijos, y una conversación directa podría ser su forma de obtener garantías o de expresar sus reservas. ¿Y si la reunión no tuviera nada que ver directamente con Khan? A veces las personas mayores comparten un vínculo inesperado. Quizás Demet y la madre de Khan descubrieron un interés común, una pasión compartida, o simplemente conectaron a un nivel humano que trasciende las relaciones directas con Khan. Aunque esto suena más inocente en el mundo de las especulaciones, incluso una conversación sobre jardinería podría ser interpretada como un código secreto. En la era de la desinformación y la sobreinterpretación, la posibilidad más simple puede ser la menos creída. Sin embargo, siendo realistas, la conexión con Khan es el hilo conductor más probable. Las circunstancias que rodean la vida de un hijo, especialmente en lo que respecta a sus relaciones sentimentales, rara vez son ajenas a la atención de sus padres. Consideremos las personalidades involucradas. ¿La madre de Khan es una mujer protectora al extremo, o es más pragmática y abierta? ¿Demet es una persona directa y honesta, o es más reservada y calculador? Las respuestas a estas preguntas moldearían la naturaleza de la reunión. Si la madre es protectora, podría estar tratando de escudriñar a Demet, de asegurarse de que no sea una mala influencia, o de que no aproveche la inocencia de su hijo. Su enfoque sería, probablemente, más defensivo y observador. Si Demet es calculador, podría estar tratando de manipular a la madre para que influya en Khan, o para que le proporcione información que le sea útil en su propia agenda. La sutileza en sus palabras, la forma de presentar sus intenciones, todo sería parte de un plan cuidadosamente orquestado. Ahora salgamos de la especulación pura y dura y busquemos indicios. ¿Hubo alguna comunicación posterior entre Demet y la madre de Khan que pudiera dar pistas? ¿Cambió algo en la dinámica entre Khan y su madre después de esa reunión? A veces los cambios más sutiles en el comportamiento son los que delatan las verdades ocultas. Un comentario casual, una nueva actitud, un gesto de aprobación o desaprobación. Estos pequeños detalles son como migas de pan que nos guían a través del laberinto de lo desconocido. Si la madre de Khan comenzó a hablar de Demet con una nueva luz, o si Demet mostró una actitud diferente hacia la madre de Khan, estos serían indicadores importantes. La comunicación no verbal, los cambios en la frecuencia de las interacciones, las referencias sutiles a la conversación previa, todo ello puede ser objeto de análisis. Y no olvidemos el factor de la confidencialidad. El hecho de que la reunión fuera secreta o al menos no publicitada, ya nos dice algo. Las conversaciones importantes, aquellas que buscan evitar la interferencia externa o la presión pública, suelen ser privadas. Esto sugiere que lo que se discutió era de suma importancia, ya sea para Demet, para la madre de Khan, o para ambas. Podría ser algo que no querían que llegara a oídos de Khan, al menos no de inmediato. O quizás querían asegurar un consenso antes de presentarle cualquier decisión o idea. La discreción es un arma de doble filo, puede proteger la intimidad, pero también puede generar sospechas sobre las intenciones ocultas. Pensemos en algunos escenarios concretos que podrían haber ocurrido. La imaginación es nuestra herramienta más valiosa cuando la información es escasa. Escenario 1. La evaluación maternal. Demet busca la aprobación de la madre de Khan. Quiere demostrar que es una buena influencia, alguien que cuidará de su hijo. La madre, a su vez, realiza una especie de interrogatorio amistoso, buscando señales de alerta o de idoneidad. El objetivo es asegurar el bienestar de Khan, desde la perspectiva de la madre. En este caso,
Demet podría haber llevado consigo algún detalle o gesto que quisiera transmitir a la madre para ganarse su simpatía, o haber preparado respuestas para posibles preguntas delicadas. La madre, por su parte, podría haber estado o atenta a cualquier inconsistencia en las respuestas de Demet, o a cualquier signo de manipulación. Escenario 2. La alianza estratégica. Demet y la madre de Khan descubren que comparten un objetivo común relacionado con Khan. Quizás ambos sienten que Khan está tomando un camino equivocado, o que necesita un empujón en cierta dirección. Podrían estar planeando cómo influir en él, cómo presentarle ciertas ideas o propuestas de manera que sean más receptivas. Esto podría ser desde convencerlo de que acepte una oferta de trabajo hasta disuadirlo de tomar una decisión personal importante. La cooperación entre dos personas que tienen un interés común en un tercero, incluso si ese interés es positivo, puede ser vista como una forma de control. Escenario 3. La mediación de conflictos. Podría haber habido una tensión o un desacuerdo entre Khan y su madre, o entre Khan y Demet que haya llevado a la madre de Khan a intervenir. La reunión podría ser un intento de Demet de ganarse a la madre para que actúe como mediadora, o para que la madre tome partido en una situación. Si Khan estuviera en medio de un conflicto familiar, o si su relación con Demet estuviera generando fricciones con su madre, esta reunión podría ser un intento de calmar las aguas o de buscar un aliado. Demet podría haber compartido su perspectiva de los hechos con la madre, buscando su comprensión y, quizás, su apoyo para influir en Khan. Escenario 4. El intercambio de información. Ambas partes podrían estar buscando información. Demet podría querer saber más sobre el pasado de Khan, sus relaciones anteriores, o sus debilidades para usarlas a su favor. La madre, por su parte, podría estar buscando confirmar sus sospechas sobre Demet o sobre la relación que tienen. Un intercambio de inteligencia es una posibilidad, especialmente si alguna de las partes percibe una amenaza o una oportunidad. Demet podría querer saber sobre heridas pasadas de Khan para abordarlas de forma sensible, o la madre podría querer asegurarse de que Demet no tenga intenciones ocultas o un historial problemático. Escenario 5. La negociación de límites. Si la relación entre Khan y Demet es seria, la madre de Khan podría estar estableciendo ciertos límites o expectativas sobre cómo debe ser esa relación, o cómo debe ser el trato hacia su hijo. Demet, en respuesta, podría estar buscando asegurar su espacio y autonomía dentro de esa nueva dinámica familiar. Las madres a menudo tienen una idea clara de cómo creen que su hijo debe ser tratado, y una conversación sobre estos temas es natural. Demet podría haber estado buscando demostrar que comprende y respeta estas expectativas, o que tiene sus propios principios que también deben ser considerados. Lo fascinante de todo esto es que sin pruebas concretas, todo permanece en el reino de la especulación informada. Pero esa especulación es lo que nos hace humanos, es lo que nos impulsa a buscar la verdad, a tejer narrativas a partir de las piezas dispersas que encontramos. Y es importante recordar que a menudo, la realidad es una mezcla de todas estas posibilidades. Las reuniones secretas rara vez tienen una sola motivación, suelen ser el resultado de una confluencia de factores, de intereses entrelazados y de la complejidad inherente a las relaciones humanas. La madre de Khan, por mucho que ame a su hijo, también es un individuo con sus propias experiencias, miedos y deseos. Ha navegado por la vida, ha enfrentado sus propios desafíos, y su perspectiva sobre el bienestar de su hijo está teñida por su propio bagaje vital. Demet, por su parte, también navega en sus propias aguas con sus propias ambiciones y percepciones. Que se hayan reunido en secreto solo añade capas de complejidad y misterio a la situación. Es el tipo de encuentro que genera susurros en las redes sociales, debates en foros y, por supuesto, mucha curiosidad en nosotros, los que nos dedicamos a desentrañar estas historias. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás de esta reunión secreta? La respuesta probablemente se encuentra en la confluencia de intereses, en la sutileza de las interacciones humanas, y en la búsqueda de control o de bienestar dentro de un círculo cercano. Lo que sí podemos afirmar es que este encuentro no fue trivial. Tuvo un propósito o una razón de ser, y sin duda, ha dejado una huella, visible o invisible, en las relaciones que involucra. La decisión de mantenerlo en secreto es, en sí misma, una pista de su importancia. Hemos explorado diversas teorías, desde la más inocente hasta la más calculada. Hemos analizado los posibles motivos y las dinámicas de poder. Hemos considerado las personalidades y el contexto.
Y aunque no tengamos la certeza absoluta, hemos desbrozado el camino, ofreciendo perspectivas que nos ayudan a comprender mejor las complejidades de estas situaciones. La belleza de estos misterios reside en la posibilidad de múltiples interpretaciones, y en la forma en que cada una de ellas nos invita a reflexionar sobre nuestras propias experiencias y relaciones. Y ahora, queridos amigos, llegamos al final de esta investigación por ahora. Espero que hayan disfrutado de este viaje al misterio y que les haya dado mucho en qué pensar. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál creen que fue el verdadero motivo de esa reunión secreta? ¿Tienen alguna otra teoría que quieran compartir? ¿Quizás notaron algún detalle que hemos pasado por alto? Dejen sus comentarios aquí abajo, que siempre estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Su participación activa es lo que da vida a nuestro canal y nos permite crecer juntos en nuestra búsqueda de la verdad. Si este vídeo les ha parecido intrigante e informativo, por favor, regálenos un gran me gusta. Su apoyo es un motor fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfrutan de los misterios, aquellos que se quedan hasta altas horas de la noche analizando cada detalle de las tramas que nos cautivan. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita. Su apoyo es lo que nos permite seguir desentrañando las historias que nos rodean, financiando nuestras investigaciones y dándonos la energía para seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos por descubrir. Hasta pronto.